Me parece una burla a los bolivianos y me parece una burla a la democracia. Nosotros hemos sido claros, no se puede cerrar un caso y lamentablemente vemos una fiscalía sometida al movimiento al socialismo. Nosotros hemos hecho un compromiso con el pueblo boliviano, vamos a agotar todas las vías legales para que ese caso no se cierre. En caso de que la justicia sometida siga formando parte del criterio fraudulento del movimiento al socialismo, vamos a acudir a las vías internacionales. Pero una lucha tan grande que nace a raíz de un fraude reconocido por el mismo Evo Morales, porque recordemos que él anula las elecciones a raíz de los vicios que existían y de la falencia que existían en el proceso, pues obviamente es una barbaridad que se burlen de los bolivianos y que se burlen de nuestra democracia. La Universidad de Salamanca también dice claramente que hay una serie de defectos claros y que se detectan también algunos elementos que han podido ingresar al sistema informático. Si usted no tiene un proceso limpio, no puede decir que el informe está completamente a favor. Lo que ha hecho la Fiscalía es simplemente hacerle la venia al movimiento al socialismo, porque es un fiscal que responde a esa línea, pero nosotros como bolivianos tenemos que acudir a las vías legales y una vez agotemos la vía, si esta justicia sigue sometida, pues vamos a acudir a las internacionales. Se está lastimando a los bolivianos y a la democracia en Bolivia. Segundo, obviamente está dejando en claro en el resto del mundo de que en este país la justicia hace lo que el partido de gobierno de turno quiere que se haga. Y eso hay algo más grande que eso, que somos los bolivianos y que tenemos que estar claramente alerta porque esa historia la vamos a defender como siempre lo hemos sabido defender. Hoy nos hemos visto sorprendidos porque el fiscal Lanchipa ha tomado la determinación de cerrar el caso de fraude electoral. Cerró el caso amparado en un informe emitido por la Universidad de Salamanca, por una fundación de la Universidad de Salamanca. Y yo me pregunto, ¿qué capacidad o experiencia tiene esta fundación en materia electoral? ¿Será que esa capacidad, si es que la tuviera, es mayor que la capacidad de la Unión Europea, del órgano, de la Organización de Estados Americanos y la comunidad internacional? Que sí tienen experiencia. Debemos recordar, en octubre de 2019 hubo fraude. La comunidad internacional emitió un informe, la Organización de Estados Americanos emitió un informe vinculante al Estado por decisión del ex canciller Pari y del ex presidente Evo Morales. Posteriormente, Evo Morales anula las elecciones. Y después Evo Morales renuncia. Sus actos dejan implícito el hecho de fraude. No lo hicimos nosotros, no lo decimos nosotros. Otra interrogante. Han tenido que pasar 1 año y 8 meses para que se emita un informe. Lanchipa debió haberse ido hace rato, ¿no? O sea, cuando no cumplís con tus funciones, es más, cuando estás indicado de haber accedido al cargo en base a irregularidades y presiones para que alteren sistemas informáticos y demás cosas, ¿qué legalidad, qué legitimidad tenés para estar en ese cargo? El tipo tiene que irse ya con esto, ya el cherry en la torta. Bueno, lo tomamos como una situación nefasta, triste para los bolivianos, que el fiscal general Lanchipa, que antes en sus investigaciones confirmó que había habido un fraude, ahora dice absolutamente lo contrario, para obedecer a órdenes del gobierno del MAS. Esta es la situación que estamos viviendo los bolivianos, que es una situación irregular, arbitraria, donde la ley no está del lado de la verdad, sino del lado de los poderosos. El informe ha sido fabricado, es un informe que ha sido hecho por encargo del gobierno de Bolivia a un gobierno afín, con tendencia socialista, en una universidad donde las personas que supuestamente han hecho este análisis y este estudio están tratando de forzar los hechos que ocurrieron en el año 2019 para borrar las pruebas y los vestigios del fraude electoral, que son una evidencia muy clara que es un fraude contundente. Pese a eso, la universidad no ha generado tampoco una posición clara, porque dice que no puede borrar lo que ocurrió, que hubieron vestigios de un administrador que ingresó
un sistema informático que no era conocido, que no era del órgano electoral, que ingresó, que tuvo acceso a la base de datos, y luego de administradores que cambiaron la base de datos, que pueden haber cambiado, y haber hecho una serie de manipulaciones informáticas en las actas, en las conclusiones. Pese a esto, el fiscal Lanchipa está forzando los hechos para cerrar el caso de fraude electoral. Esto es inaceptable porque definitivamente está generando una situación delictiva. No es posible que cambiemos la historia y que hagamos un sobreseimiento forzado sin la suficiente investigación, simplemente basado en un informe de una universidad que no es imparcial. Tenemos el informe de la OEA, tenemos el informe del Parlamento Europeo, son informes fidedignos, claros, hechos en el momento, con acceso a todos los datos. Por lo tanto, por un informe que les conviene, no es posible que el fiscal cometa este atropello a la justicia boliviana. No puede borrar las pruebas que hay en otros informes. Lo que está cometiendo el fiscal Lanchipa es un delito. Conocemos, pues no, Lanchipa se está conservando en su cargo simplemente porque, en la medida en que obedezca. Ya hubieron serios intentos de destituirlo justamente porque el MAS quería ponerlo en este brete, ¿no? De que si no obedecía se va. Sabemos ahorita que las autoridades no tienen independencia y bueno, es una lástima, ¿no?, que se preste para esto, porque preferible es dejar el cargo y no cometer un delito de esta naturaleza. La Fiscalía, pues, en primer lugar, recordarle a la población de cómo llegó a ser fiscal. El voto corporativo del movimiento al socialismo hace que en una segunda vuelta Lanchipa llegue a ser fiscal. El segundo aspecto, ya lo decía el vocero del gobierno, que el Ministerio Público está pues a función del gobierno de turno y hoy no es una diferencia. No podemos esperar nada favorable para los bolivianos que buscamos justicia con esta fiscalía sometida al gobierno de turno. Es por eso que por un lado acuden algunos peritos, Universidad de Salamanca, pero cuando existe un convenio vinculante entre el Estado boliviano y la OEA, no sirve. Cuando habla el Parlamento Europeo, dice, es sedición, se está intromisión en los asuntos del Estado. Es la forma como se está manejando la justicia y es por eso que de un plumazo han sobreseído y esta asamblea dio amnistía a las personas involucradas en el caso fraude de 2019. ¿Es creíble este informe que se conoce ahora y que la Fiscalía quiere cerrar el caso? Por supuesto que no. No es nada visible, no es nada creíble, porque ¿quiénes lo piden? El que es juez y parte, que es el fiscal, funcional al movimiento al socialismo. ¿Por qué no le creen al organismo internacional con que firma el entonces canciller con la OEA y dice no nos sirve porque es de la OEA? Hoy quieren hacer desaparecer a la OEA, mañana van a querer desaparecer al Parlamento Europeo. Esa es la forma, seguir con la cortina de humo, lavar la imagen de Evo Morales, continuar con el discurso de golpe de Estado, cuando todo el mundo sabe que lo que hubo fue un mega fraude, que no pudieron taparlo y por eso dijeron, bueno, iremos a unas nuevas elecciones, ¿no? Senador, ¿qué queda ahora de aquí hacia adelante cuando la Fiscalía cierre el caso fraude? Entonces, políticamente, ¿qué es lo que queda por hacer? Nosotros estamos haciendo ya el informe a las fiscalías departamentales para que nos puedan dar por qué los sobreseimientos, porque no nos han dado respuesta de por qué, tienen que justificar por qué fueron sobreseídos, por qué fue cerrado el caso, pero hasta el momento en el PIE, en la petición de informe escrito, el fiscal no nos dice por qué fueron sobreseídos. Vamos a acudir a cada fiscalía para que nos pueda dar informe. Y ahí veremos. Es pues quien tiene que lavar la imagen del señor Evo Morales. El MAS es quien tiene que implantar la falsa narrativa de golpe de Estado. Por lo tanto, es quien tiene que darle rienda suelta a estas falsas narrativas o a estos cuentos fabricados, precisamente para tratar de reivindicar un hecho de cobardía, un hecho que se investiga de fraude electoral y que nos sorprende que después de 2 años quieran hablar
de un informe universitario, quieran hablar de una narrativa de golpe de Estado, cuando la Cámara de Senadores en el gobierno de transición estaba en las manos del MAS, la Cámara de Diputados estaba en las manos del MAS. Nada de esto hubiera pasado si el señor Evo Morales no hubiera renunciado, si el señor Evo Morales no hubiera huido del país. Si él no hubiera huido, si él no hubiera renunciado, no hubiese habido sucesión y no hubiese habido gobierno de transición. Por lo tanto, queda clarísimo que no hubo golpe de Estado y lo que tratan es de implantar en todos los bolivianos esa falsa narrativa. Ahora,